Ok. Bueno, buenas tardes, compañeras. ¿Verdad? Pertenecemos al grupo 7, analizando las preguntas que nos dio la licenciada del taller 3. Eh, Nos hacemos acompañar esta tarde por la compañera Fátima Reyes, Carla Ávila y la compañera Denia Calix. ¿Verdad? Vamos a analizar la respuesta a las preguntas y cada una va a dar su aspecto o su punto de vista. ¿Verdad? Comenzaremos con el inciso A. El problema que trataremos a continuación es un niño de 12 años cuya lengua materna es el español, aprendió en la escuela la lengua inglesa. ¿Le será más fácil aprender el idioma francés y por qué? Bueno, lo podría recalcar desde mi punto de vista. Y es que sí le resultará más fácil porque para adquirir el francés ya que maneja una lengua materna. Según el artículo leído, ¿verdad? Del libro de Giri Cerny, contestábamos de que sí, ¿verdad? Una persona, ya sea adulta o niño, cuando desea adquirir otro lenguaje, se le facilita porque ya tiene un previo conocimiento de todos los sistemas lingüísticos de su lengua materna. Entonces, en este caso, sí le sería más fácil, ¿verdad? Porque tiene un grado nivel ya de intelectual más alto. ¿Por qué? Porque ya maneja no solo la lengua materna, sino que maneja la lengua inglesa, ¿verdad? Y tiene un alto nivel de comprensión de los saberes y sería ideal que se pueda desempeñar también en un ambiente donde se hable la lengua francesa. En este caso, no implica de que tiene que ser totalmente obligatorio, sino que desde mi punto de vista le sería más fácil, como cuando nosotros, ¿verdad? Nuestro idioma es el español y estamos en comunicación o estamos rodeados de personas que hablan el inglés, es más factible de que se nos pueda pegar un poquito más la lengua inglesa, ¿verdad? Compañera Denia, sí, ¿verdad? Quedamos con la respuesta. Ok, Sí, así, así. perfecto. Perfecto, solo colocaríamos punto en esta parte de aquí. Ok, el inciso B sería el siguiente problema, que una niña de meses de nacida fue robada de su casa y encerrada por 10 años en una habitación sin contacto humano y al parecer no podía articular ninguna palabra o frase. ¿A qué se debe esta dificultad? Como si bien es cierto, estábamos leyendo en el artículo, lo cierto es que, ¿verdad? Todos los niños, respectivamente cual sea su edad, nacen con esa habilidad de adquirir el lenguaje, su lengua materna con respecto a lo que los rodean. En este caso, esa niña desde meses de nacida fue robada, encerrada y sin contacto humano alguno, es decir, no tenía, ¿verdad?, un sistema de comunicación con ninguna persona, no presentaba esa necesidad de comunicación. Entonces, lo ideal que he llegado a mi punto de vista, ¿verdad? Es que debe estar en contacto cotidiano con demás seres o de individuos que le permitan ejercer un lenguaje amplio para que su comunicación sea clara y efectiva, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pequeños, tenemos esa necesidad cuando nos comunicamos porque necesitamos alimentarnos, necesitamos cambiar algo o mencionar algún objeto, siempre vamos a tener esa necesidad de comunicación. Entonces, a raíz de eso, que si no lo hacemos de manera correcta, nuestros padres siempre están inculcándolos de cómo hablar o cómo expresarnos o cuál palabra es la correcta, ¿verdad? Entonces, en base al caso, ¿verdad? Aquí expuesto, se indica de que esta niña se le privó el contacto de cualquier individuo de la misma especie, lo cual ella adapta a un estilo de vida que no se genere en ella una necesidad de comunicación, ¿verdad? Porque obviamente no tenía esa facilidad de poder encontrar otro ser humano para poder comunicarse. Entonces, eso le pudo haber afectado, como el caso de los niños que fue creado por los lobos, si recuerdan, ¿verdad? En el texto, que no tenían, adquieren ese sistema comunicativo de los animales porque como estaban totalmente lejos de los seres humanos, entonces eso les puede afectar muchísimo, ¿verdad? No sé, con el inciso C, ¿verdad? La compañera, si nos comenta al respecto o alguna de ustedes nos desea comentar al respecto. Muy bien, ahora vamos a pasar con el inciso. Ok. En el inciso C del caso, que nos plantean es que un profesor de español de 40 años hace
de la lengua española, tanto en lo oral como en lo escrito. Y él se encuentra actualmente estudiando lo que es el francés y le cuesta articular algunos sonidos de esta lengua. Una de las razones principales por las cuales a él se le dificulta el sonido y la articulación de esa nueva lengua es considerar que, como es una lengua extranjera, quizás algunas veces hay sonidos que se parecen a la lengua española. Entonces, él emplea, o también lo que puede hacer es que los sonidos no parecidos entonces a la lengua materna, él los confunde. Otra razón puede ser su gramática, recordando que la gramática y las reglas y el vocabulario de ese otro idioma que es el francés es diferente, y eso provoca que él tenga que aprenderse esas reglas gramaticales, a diferencia de cuando lo hizo con la lengua natural. ¿Por qué? Porque él interactuó diariamente desde pequeño y toda su vida con la lengua natural, y esta vez no, esta vez él necesita más disciplina, aprenderse vocablos, reglas y también la articulación de los sonidos. Otra cosa es que en algunos idiomas es uso exagerado de vocablos. Por esa razón a veces no se emplean todos esos sonidos ni se aprenden. Y las reglas gramaticales se les hace aprenderse de memoria, porque recuerden que son 40 años que tiene el profesor y él ya tiene un desarrollo cognitivo más alto que una persona inferior. Entonces él necesita aprendérselo. Y también que se debe de aprender lo básico. No todo los vocablos en exageración que se les da, sino que lo básico, para que él pueda emplear el idioma francés y la práctica, porque el lenguaje francés él lo va a ir practicando y hablando, ya sea con amigos que estén en ese mismo estudio del francés, para que lo pueda hacer, porque el sonido se adquiere por medio de el oído y por medio de la práctica. Entonces, para que él pueda articular todos esos sonidos, debe de aprender a practicarlo y a escucharlo de sus demás compañeros, para que él así pueda aprender lo que es esa articulación. Correcto. Muy bien. Y tiene toda la razón, ¿verdad? A lo largo de que estamos en nuestra vida, según vayamos adquiriendo el lenguaje, vamos madurando en ese aspecto cognitivo, ¿verdad? Al momento de comunicarnos. Y vamos, apropiándonos de la lengua y de la manera en que nos comunicamos, ¿verdad? Damos continuación con el inciso D. La compañera nos desea comentar algo al respecto. El inciso D es: el profesor de inglés tiene problemas con sus alumnos porque por más que se esfuercen en enseñar un extenso vocabulario y conocimiento de gramática, no obtiene los resultados esperados. Como estrategia usa frases fuera de contexto y situaciones irreales. ¿Qué estará pasando? Bueno, para empezar, da la respuesta técnicamente ahí. Usa estrategias fuera de contextos. Hay que, por lo menos nosotros nos vamos a enfrentar a alumnos adolescentes. Entonces, al estar frente a un adolescente, en muchas ocasiones, los alumnos no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje. Todos tienen diferente capacidad. Y si venimos nosotros y empezamos con vocablos, gramáticas, que fonemas, que semas, que lexemas, que fonética, entonces tendemos a confundir a los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que el profesor tiene que hacer? Tomar las cosas como es que estuviéramos de la edad de ellos, cómo ellos pueden entenderlo sin confundirlos a ellos y sin salirnos nosotros de nuestro tema, con ejemplos sencillos, ejemplos cotidianos que ellos puedan entender y así tener un resultado esperado y adecuado en una sala de aula. Para mí así sería.
Correcto, y tiene toda la razón, porque cuando lo comentaba la compañera Fátima, cuando enseñamos esa cantidad de vocablos, esa cantidad de contenido, el alumno en vez de recibir esa información se queda a veces ni siquiera con un pequeño porcentaje de la información. Entonces eso alude a que el alumno se le quita ese deseo de aprender, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Ok, muy bien. Bueno, analizando el último inciso, ¿verdad? El inciso E. No sé si la compañera desea compartirnos algo. Bueno, le voy a, bueno, el inciso E decía que una profesora de Japón vino a Honduras y desde esos, bueno, 4 años duró la maestra en Honduras, entonces hablaba un español casi perfecto, decía el inciso. Wow. Entonces ella quería aprender un tercer idioma, que era el francés. Entonces se hacía una pregunta en ese inciso, ¿por qué a la maestra bueno, hablaba japonés, por qué se le hizo más difícil aprender el idioma español que el francés? Y a lo que yo busqué fue que a que se debe que el Japón, se dice que el idioma japonés tiene como ciertos rasgos de parecido con el idioma del español, ya que tiene soniditos como iguales y se pretende como confundir, por eso se dice que al aprender un idioma similar es muy difícil y ya de ella al aprender el idioma francés ya se le hacía un poco más fácil porque ella tenía adquirido 2 idiomas más. Entonces ya tenía como una serie como de adquisición de los problemas al aprender estos idiomas. Y según lo que decía en el libro de Giri Cerny, decía que durante una adquisición de la lengua extranjera encontraríamos como necesariamente algunos problemas desconocidos de la lengua materna y es así como estos van a entablar en dicho contexto como una adquisición más fácil de los mismos. Ok, perfecto. Ok, Y ese sería mi pequeño aporte del inciso. muy bien. Ok, entonces una vez, ¿verdad? Ya respondidas las preguntas individuales, entramos, ¿verdad? A lo que es la profundidad de estos casos. Y es sumamente interesante, ¿verdad? Todos los comentarios que realizaban al enterarnos, ¿verdad? De la importancia de la lengua y cómo influye en nuestro contexto del diario vivir. Entonces, únicamente trataríamos de mejorarlo y arreglar algunos aspectos, ¿verdad? Para hacerlo entrega, ¿verdad? El día de hoy. Ok, perfecto. ¿Está bien?